Gracias. Pues yo me sumo a las felicitaciones, Leo, amigo. Es un placer poder compartir este foro contigo. Eh, de hecho, el responsable, el culpable de que en Magdalena se esté haciendo esto, pues es acá nuestro amigo Leo. Leo y yo nos conocimos cuando Leo era residente, yo era adscrito en el servicio de columna y de ahí salió la amistad. Nos veíamos para operar en Guadalajara. Bueno, era Jalisco, era cercano a Aguascalientes. En alguna ocasión Leo me comentó muy entusiasmado que estaba haciendo lo de Nervi, que me invitó y me motivó a hacer lo del diplomado. Alguna vez organizamos un curso, fue el doctor Clifton a dar una plática ahí a Magdalena. En otra ocasión hicimos un curso relámpago. Y después, pues gracias a las recomendaciones de Leo y gracias al doctor Clifton y por supuesto el apoyo de la doctora Frida en su momento, del doctor Jaime González, que estaba de director de ortopedia, pues pude ir a hacer el diplomado y esto que vamos a presentar ahora, pues es algo de lo que estamos haciendo ya en Magdalena, desde que estamos haciendo hace, pues, cosa de 5 años, 5 o 6 años que estamos haciendo en el hospital, con mucho entusiasmo, con mucho empeño, con muchas ganas, porque como bien mencionaban, las lesiones nerviosas nos enseñan o uno aprende de refilón de que no tienen manejo y de lo que mejor que se les puede ofrecer a los pacientes es enviarlos a rehabilitación. Pero con el advenimiento de todas estas técnicas, con el advenimiento de esta escuela y sobre todo la difusión de este conocimiento, pues bueno, vemos que esto puede tener muy buenos resultados y ofrecerle al paciente una nueva oportunidad. Yo cuando estaba haciendo el diplomado y cuando iba a las primeras sesiones, a las primeras reuniones y veía todo el potencial que tenía, bueno, yo quedé maravillado y actualmente pues es lo que estamos haciendo y pues voy a compartirlo ahora con ustedes. Esto es lo que estamos haciendo. Hablaremos solamente del manejo de lesiones nerviosas por herida por proyectil de arma de fuego. Aterrizando un poquito lo que comentaba Leo en la clase previa, vamos a aterrizar un poquito ya específico para las lesiones. Este es un trabajo que lo tenemos en el horno 3/4, digamos, porque al estar haciendo estas cirugías, al estar viendo estos pacientes que pues no se les daba atención, se ha generado mucha inquietud con adscritos y sobre todo con residentes que se acercan para querer hacer algún trabajo. Este está en proceso y este es un trabajo epidemiológico solamente de lesiones nerviosas por proyectil de arma de fuego. Esta es una revisión que hicimos en el 2016 a 2021 en el naciente servicio de cirugía de plexo braquial. Encontramos que de todas las lesiones reportadas, las lesiones nerviosas y los pacientes que nosotros captamos en este periodo, el 5.92 eran lesiones por herida por proyectil de arma de fuego. La mayoría, como pueden ver, hombres, y la mayoría pues fue necesario realizar un manejo quirúrgico. Si nos vamos por grupo de edad, regresando citando lo que comentaba Leo, pues la mayoría son jóvenes, la mayoría es personas en edad productiva, la mayoría son personas que que son el sostén de la familia y que al estar con una discapacidad de un brazo, de una pierna, de una mano, pues pierden el sostén económico de la familia. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes de los 18 a los 40 años, ¿sí? Si nos vamos ya por nervio, vemos que el primer lugar se lo lleva en lesiones del nervio radial, ¿sí? Seguido de lesiones de plexo braquial ya como tal, que son lesiones, pueden ser suprainfraclaviculares, y en menor grado en miembro inferior. Si nos vamos ahora sí,
perdóneme. Ya entrando un poquito más a lo que es la balística, pues es la rama de la física que estudia las características de los proyectiles en movimiento y sus efectos sobre un tejido impactado. Esto de la balística lo podemos dividir en tres partes, ¿sí? La balística interna, que estudia los fenómenos que se presentan dentro del arma hasta su salida del cañón. La balística externa es todo lo que sucede de que sale del cañón a que impacta un tejido. Y la balística terminal o de efectos, que son los fenómenos que se presentan dentro del tejido que es impactado por un proyectil. De todo esto se deriva la ecuación de la energía cinética que tienen ustedes a su derecha. Digo, entrando un poquito en la física, esta señala que la energía liberada es el producto de la masa, esto es lo que viene siendo realmente el proyectil, por la velocidad del mismo al cuadrado entre 2, ¿sí? De tal forma que si hay un aumento en el tamaño del proyectil, mayor va a ser la energía liberada. Y a mayor velocidad, mayor energía, ¿sí? El doble de velocidad aumenta 4 veces la energía liberada. Entonces, ahí tenemos que jugar con las diferentes variables. Tenemos estos fenómenos que suceden con la bala. El perfil está determinado por el tamaño y la forma en que el proyectil impacta un tejido. La precesión que vemos en la imagen central es la rotación del proyectil alrededor del centro de su masa, y la nutación que vemos abajo es el movimiento de la punta también que vemos, que es el cabeceo, ¿sí? Tenemos también, esto es lo que sucede cuando un proyectil impacta a un tejido, ¿sí? El fenómeno de cavitación. Este es el recambio de energía que existe entre el proyectil y los tejidos impactados. Este fenómeno de cavitación es el recambio de energía entre el proyectil y los tejidos impactados. Este está constituido por la formación de dos cavidades. Una cavidad temporal producida por el desplazamiento tisular secundario a la onda de expansión producida por el proyectil, y una cavidad permanente. Como vemos abajo, están esquematizadas la cavidad temporal y la cavidad permanente. Entre mayor sea la velocidad, mayores dimensiones tendrán ambas cavidades, principalmente la cavidad temporal, lo que es importante ya que explica la posibilidad de daño tisular o daño a distancia. Entonces podemos imaginar todo lo que sucede en una herida por proyectil de arma de fuego cuando recibe el impacto el cuerpo. El diagnóstico de una lesión nerviosa básicamente es un diagnóstico clínico. ¿Nos podemos apoyar con estudios? Sí, pero principalmente vamos a encontrar estos datos clínicos. Uno de ellos, cuando hay una lesión nerviosa, es dolor. Un dolor intenso, un dolor lacerante, un dolor que si lo calificamos del 0 a 10, algunos dicen que es de 20. Yo siempre les comento a los pacientes o les hago la referencia que es como un dolor de muela, pero traspolado a un brazo, a una pierna. Es un dolor intenso que afecta bastante y severamente la calidad de vida. Aunado a esto, hay un déficit neurológico y puede haber una lesión asociada, ya sea arterial, venosa o una afección ósea. ¿Nos podemos apoyar, como les decía, por estudios de electrodiagnóstico? Sí. Por estudios de imágenes también. Veíamos ahora en algunos foros internacionales que manejan una medicina a la defensiva, digamos. Vemos que el paciente recibió una herida por proyectil de arma de fuego, sabemos que tuvo una lesión ósea, vemos que tiene déficit neurológico, y además estas personas con el criterio de medicina a la defensiva solicitan todos los estudios para justificar un manejo. Sin embargo, aquí en México, bueno, sabemos que muchos de los estudios o hay retraso en la realización o son muy caros para que el paciente los pueda costear, y recurrimos mucho al diagnóstico clínico, que créanme, hablando de la ortopedia, pero específicamente de las lesiones nerviosas, es muy específico una vez que sabe uno dirigir la exploración. La mayoría de las lesiones nerviosas se tratan de forma conservadora, ¿sí? La mayoría, pero tenemos ciertas indicaciones y indicaciones bien precisas para realizar
exploraciones o manejos quirúrgicos. Esto es cuando hay un dolor neuropático, específicamente cuando hay una herida por proyectil de arma de fuego, una herida por objeto punzocortante, un navajazo, un vidrio, cuando existe una lesión asociada y especialmente también cuando hay una lesión ósea y el tiempo de evolución. Hablando nuevamente de los déficits neurológicos, siempre es necesario y mandatorio estar pegados al paciente y hacer una revisión y una evaluación secuencial para ir valorando el grado de recuperación funcional que pudiera haber. Tenemos un tiempo límite, no tenemos que valorarlo eternamente para ver si algún día amanece ya recuperado. Tenemos que hacer un seguimiento para ir valorando la recuperación funcional. Si a los 4 meses, 5 meses de lesionado el paciente sigue con el mismo déficit motor y no hay una sola dato de recuperación neurológica, quiere decir que es un nervio que no se va a recuperar y por tanto tenemos que realizar un manejo quirúrgico. Eso hablando de lesiones cerradas, pero si tenemos una herida por proyectil de arma de fuego que inmediatamente ocasionó un déficit neurológico y un dolor neuropático, esto es indicativo de realizar una exploración quirúrgica. Tal vez no urgente, porque muchas veces hay otras prioridades como lesiones vasculares o lesiones abdominales torácicas, como vamos a ver, pero es algo que debemos de considerar como un tratamiento inmediato y no postergarlo a que algún día con rehabilitación pudiera mejorar. Entonces, insisto, datos clínicos, dolor neuropático en el trayecto del nervio, ustedes pueden explorar y esto es bien importante hacer una palpación del trayecto del nervio y ver en qué zona hay un dolor más intenso, un dolor exquisito. Sabemos que un nervio, si está lastimado, vamos a tener déficit motor, déficit sensitivo, y dependiendo del nivel de lesión, nosotros podemos saber a qué músculos se van a ver afectados y qué movimientos van a estar ausentes. Volvemos a lo mismo, esta diapositiva es solamente datos clínicos para revisar y para determinar el grado de lesión y la severidad de la misma. Nos vamos a la exploración física y al seguimiento del paciente. Realmente el diagnóstico, para llegar a un diagnóstico de lesión nerviosa, no hay que tener muchos estudios de fondo. A veces nosotros llegamos a solicitar algún estudio de control, algún ultrasonido, alguna resonancia, alguna electromiografía, pero en la mayoría de las ocasiones me atreveré a decir que basamos nuestra toma de decisiones en la exploración física. Una vez que llegamos a la decisión de hacer un tratamiento quirúrgico, bueno, tenemos primero la exploración. Ya sabemos que entramos con un plan, bien comentaba Leo, tenemos que entrar con un plan A, un plan B, un plan C y entrar con mucha imaginación y poder de improvisación, porque muchas veces tenemos que improvisar un plan D al momento de estar en la cirugía, porque los hallazgos quirúrgicos no son los que hubiéramos esperado. Tenemos entonces este pequeño menú, pero nos puede ser muy útil para realizar estas cirugías. Tenemos la liberación o la neurolisis. Yo cuando vi primero este término de neurolisis, pues aprendemos que es literalmente matar el nervio, ya sea de forma química o de forma eléctrica o con fuego, ¿no? Pero la neurolisis tiene dos significados. Una es precisamente eso, cuando hace una amputación, y la otra es precisamente liberar de fibrosis o adherencias un nervio. Entonces, tenemos esto, la neurolisis, podemos hacer una reconstrucción nerviosa o podemos hacer transferencias nerviosas, que en su momento ahorita vamos a tocar algunas de ellas. ¿Sí? Entonces, para esto, como les decía, es básico y todos se tienen que ganar su exploración. Para explicar un poquito más de lo que estoy hablando, vamos a revisar algunos casos clínicos, que todos estos casos ya son casos atendidos en el hospital, son casos ya con un buen seguimiento y personas que se están atendiendo, casos que se están atendiendo ya de manera regular y abierta. Esta es una paciente de 20 años que le tocó la
mala fortuna de ser herida por una bala perdida, presentó esta lesión ósea asociada en ese momento a un déficit neurológico. Ella le realizaron esta osteosíntesis, con la fractura no hubo ningún inconveniente, llegó a la consolidación. Sin embargo, ella tenía datos clínicos que, repito, dolor, déficit neurológico. Nosotros la vimos a los 4 meses y a los 4 meses no tenía un solo dato de recuperación. Decidimos hacer el manejo quirúrgico. Vean aquí el abordaje para la osteosíntesis. Siempre hacemos una exploración comparativa precisamente para evidenciar el déficit neurológico. Repito el video. Ya ustedes pueden reconocer perfectamente de lo que se trata, una lesión del nervio radial, en donde una lesión a nivel del húmero, en donde podemos tener extensión del codo, podemos tener integridad del tríceps. Sin embargo, no vamos a tener ningún movimiento de extensión de muñeca, de extensión de dedos, ni de extensión de pulgar. Entonces, tiempo de evolución, dolor neuropático, déficit neurológico, manejo quirúrgico. Entonces, en ella realizamos la exploración. Esto es lo que encontramos. Este es el cabo proximal. Hacia arriba de su pantalla está el hombro, hacia abajo está el codo. Y encontramos una brecha de lesión del nervio. Cuando encontramos esto, tenemos que ir cortando secuencialmente, más o menos cada 2 milímetros, cada 3 milímetros, ir cortando nervio para encontrar, así como se hace en el hueso, que se corta hueso necrótico hasta que se encuentra hueso sangrante, pues con el nervio es una situación muy parecida. Hay que ir cortando hasta encontrar, localizar fascículos sangrantes y tejido sano, porque a los 4 meses vamos a encontrar ya formación de neuromas, formación de tejido fibroso, que a final de cuentas no es un tejido funcional. Aquí entonces hicimos una reconstrucción con 3 tramos de nervio sural con la técnica del injerto invertido. Nosotros tomamos el nervio sural como nervio donador de elección. El nervio sural, sabemos, es un nervio sensitivo que va a dejar con disminución de la sensibilidad en la parte inferior del malleolo lateral. No va a traer ninguna afectación a la función del tobillo. El paciente va a poder seguir caminando. Y a cambio de eso, vamos a lograr la función, la recuperación de la función. Esto se hace con técnicas de microcirugía, se hacen suturas terminales sin tensión. Eso es algo bien importante. Las suturas sin tensión de los nervios es algo primordial, y se hacen con suturas de nylon 9 ceros, 10 ceros, o en el último de los casos, pues 8 ceros. Esta es la recuperación funcional de nuestra pacientita. En el video de la izquierda tiene 7 meses de evolución, en el video de la derecha tiene 11. Vemos ya la recuperación. Sabemos que el nervio radial, la primera dato de recuperación va a ser la extensión de la muñeca, después van a seguir la extensión de los 3, 4 y 5 dedos, y al final veremos la recuperación funcional del pulgar y del índice. Esperamos todavía que tenga algo de recuperación funcional, pero con esta recuperación que tiene al momento, ella puede realizar ya una prensión favorable con su mano derecha. Intenten ustedes agarrar un objeto con la muñeca en flexión. Es muy difícil, es muy complicado que si tenemos la muñeca en neutro. Este es otro caso. Este paciente, bueno, pues fue agredido y recibió nada más que 12 impactos de bala. Vemos con afección abdominal, fue realizada una laparotomía. Acá arriba a su derecha tenemos 2 impactos en tórax con la cicatriz de la sonda de pleurostomía. Y el motivo por el que lo vimos fue porque acá tuvo 2 impactos en el antebrazo, impactos en sedal, no afectaron hueso. Sin embargo, el paciente llegó con nosotros con este cuadro. Vean el rostro del paciente. Él, además del déficit neurológico, tenía un dolor neuropático muy intenso. Él por eso usaba esta venda, porque él no toleraba el roce de las sábanas, no toleraba el roce de la ropa.
le ocasionaba un dolor muy intenso, no solamente en el codo, sino irradiado hacia todo el brazo. Insisto, déficit neurológico, dolor neuropático, tiempo de evolución, y yo le agregaría herida abierta o herida por proyectil de arma de fuego. Es un paciente candidato a realizar una exploración. No manejarlo con rehabilitación y esperar a que algún día amanezca ya curado, sino al tratarse de una herida por proyectil de arma de fuego con todos los demás parámetros, hay que hacer la exploración. Con él entramos con el plan para hacer una reconstrucción. Pensábamos que estaba seccionado el nervio, sin embargo encontramos integridad del nervio. Ven ustedes en el Surgiloop el nervio radial y encontramos, eso sí, el nervio íntegro, pero envuelto en una gran cantidad de fibrosis. Una severa fibrosis que atrapaba completamente el nervio, de tal forma que hicimos la liberación, la neurolisis del nervio. Esto está a su izquierda, está de cabeza, hacia abajo está el hombro, este es el codo y hacia arriba está el antebrazo. Vemos la división del nervio radial con su rama sensitiva que va hacia el primer espacio interdigital, la rama del extensor capi radialis brevis y la del interoso posterior. Hicimos la liberación del nervio, no solamente la liberación de las adherencias, sino también hay que liberar el epineuro para poder darle respiro y que la microcirculación del nervio se pueda restablecer. Durante la cirugía, pues hacemos la electroestimulación, la neuroestimulación para ver la respuesta. En ocasiones podemos encontrar neuromas que conducen, podemos encontrar neuromas que no conducen, y de eso depende la toma de decisiones. En este caso vimos que había una adecuada conducción nerviosa, por lo cual decidimos no hacer ningún otro procedimiento, sino solamente la liberación. Este es nuestro paciente, arriba a los 4 meses, abajo a los 9 meses de evolución, en donde, si se fijan, ya no hay ninguna venda que utilice, ya no hay dolor neuropático, la recuperación arriba es parcial, abajo ya con mayor tiempo de evolución, una recuperación bastante favorable, cercana al 100%. Algo bien importante en este tipo de pacientes es que el dolor neuropático es un dolor que mejora sustancialmente con la liberación del nervio. Hemos tenido pacientes que llegan a tener manejo con 4 hasta con 5 medicamentos analgésicos y de un EVA de intensidad del dolor al 10 llega a bajar un 6, un 5, pero nunca se quita. Este paciente en especial, de estar tomando 4 medicamentos, llegó a tomar solamente paracetamol 1 o 2 veces a la semana. ¿Sí? Este es otro caso. Este paciente dice él que tuvo una herida por una bala perdida. A todos les creemos. Vean la suerte que tuvo el paciente. La bala entró por un costado, salió por la parte interna del brazo. Acá está alojada la bala en tejidos blandos. Acá se alcanza a ver también, pero afortunadamente la bala entró y quedó por atrás del hígado, fuera de la caja torácica, de la pared abdominal, perdón. Afortunadamente no tuvo ninguna patología intraabdominal, pero llegó con nosotros nuevamente, dolor neuropático, déficit neurológico, tiempo de evolución y un dolor exquisito a la palpación del trayecto del nervio radial. Bueno, pues decidimos hacer la exploración nerviosa y encontramos esto, ¿sí? Hacia acá arriba es el hombro. Aprovechamos el mismo abordaje, a él le realizaron un abordaje posterior que nosotros, para hacer esta exploración con una sospecha de lesión del nervio radial en tercio medio, hacemos también el abordaje posterior. Es un poco más fácil llegar al nervio y encontramos el nervio parcialmente quemado, ¿sí? Y con formación de abundante tejido fibroso y neuroma. ¿Qué hacemos? Nuevamente, resección de nervios en su cabo proximal y su cabo distal hasta encontrar nervio sano, ¿sí? Y tenemos esta gran brecha, ¿sí? Un cabo, el otro cabo. Lo ideal, reporta la literatura, es que
puedan ser brechas de hasta 6 centímetros. No quiere decir que si son mayores no hagamos nada, por supuesto, pero esperamos un menor porcentaje de recuperación mientras se excedan esos 6 centímetros. Pero bueno, recurrimos a nuestro donador, el Sural, aquí para equiparar el calibre y para equiparar la cantidad de axones. Utilizamos 3 tramos de nervio sural. Vean ustedes, utilizamos en este paciente casi el completo, la totalidad del nervio. Y utilizamos también la misma técnica del injerto invertido y sutura con microsutura, nylon 9 ceros. Aprovechamos el beneficio de la institución para dejar también sobre los cabos de la reconstrucción el sello de fibrina, que seguramente muchos de ustedes conocen. Y esto utilizamos para reforzar la sutura, es como un pegamento, reforzar la sutura y además esto crea un microambiente que favorece la conexión de axones. Todos los pacientes los inmovilizamos 3 semanas después de la cirugía. A las 3 semanas los citamos para retiro de puntos y posterior a ello iniciamos rehabilitación, 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 rehabilitación. Aquí está nuestro paciente al año de la cirugía, ¿sí? Ya sin dolor, ya con una mano funcional. ¿Sí? A él fue uno de los pacientes que perdimos algo el seguimiento por la cuestión de que todos sabemos de la pandemia, pero bueno, nos pudo mandar unos videos ahí desde su casa con una mejor recuperación funcional. Esta otra paciente, ella fue víctima de una bala perdida. Ella dice que iba en la calle, iba caminando con sus hijos, escuchó unas detonaciones muy cerca, no sabía si eran cohetes o balas o qué era. Apuraron el paso, cuando les escuchó las detonaciones más cerca, bueno, fue que se agazapó sobre sus hijos y a ella le tocó una bala solamente. Una bala, desgraciadamente esa bala le entró en la parte posterior de la axila, entró y salió en sedal por la parte anterior de la axila, ocasionó una lesión vascular en ese momento, ocasionó una lesión de la vena axilar. Voy a correr el video para explicarles un poco más de esto. Ella fue atendida de urgencia en un hospital IMSS, donde le realizaron la reconstrucción vascular y no solamente le salvaron la extremidad, sino le salvaron la vida, porque ella llegó ya en shock hipovolémico. Llegó con nosotros canalizada precisamente de otro hospital IMSS. Afortunadamente ya lo que estamos haciendo, ya se está corriendo la voz y ya nos están llegando pacientes ya canalizados de forma directa. Antes yo les comentaba que llegaban como de carambola, porque habían ido a muchos hospitales, a muchas especialidades y mandaban a Magdalena porque pues ahí no los habían mandado y pues a ver qué les tocaba. Afortunadamente ya los pudimos captar. Como a ella que llegó ya de manera directa, ella tuvo una lesión del músculo cutáneo a nivel de la parte anterior de la axila y también tuvo una lesión alta del nervio radial. La mano es funcional, podía tener prensión, sin embargo, ella tenía un tríceps muy débil y no tenía ninguna extensión de muñeca ni de dedos. La flexión que está haciendo es una flexión que lo está haciendo sin gravedad, pero contra gravedad ella no podía hacer ningún movimiento de flexión del codo. Además, adivinen qué, pues tenía dolor neuropático intenso, que a pesar de estar manejada por clínica del dolor, el dolor seguía siendo muy intenso. Entonces, manejo quirúrgico, entramos a nivel axilar, ¿sí? Encontramos en esta parte de aquí viene el paquete neurovascular, vena, arteria y nervio mediano. Por arriba encontramos el cabo proximal del radial y abajo, metido también en abundante fibrosis, el cabo distal del nervio radial. Aquí, bueno, no podemos hacer una reconstrucción directa. ¿Qué hicimos? Cortamos. Por eso les decía, entra uno con un plan A, luego al B y termina uno en el plan D o hasta en el E. Pero muchas veces las decisiones se toman transoperatorio. Encontramos entonces ya los 2 cabos,
nuevamente nuestro héroe, el nervio sural, para hacer la reconstrucción, ahora sí, término terminal con 3 tramos de nervio sural, para hacer la reconstrucción término terminal del nervio radial. Quisimos hacer lo mismo con el nervio mediano, sin embargo, era meternos a la reconstrucción vascular. No nos quisimos meter allá, aprovechamos la integridad del nervio mediano que está aquí para hacer una transferencia nerviosa y conectarlo al ramo del bíceps, el ramo del músculo cutáneo que va al bíceps. ¿Sí? Esta técnica es una de las grandes técnicas muy socorridas en donde se abre el nervio mediano, como si ustedes abrieran un cable de teléfono y adentro tienen varios cablecitos, amarillo, rojo, verde. Bueno, aquí todos son iguales, pero por topografía podemos saber cuál fascículo tomar. Sacamos ese fascículo, lo liberamos del resto del nervio y lo conectamos término terminal, sutura 9 ceros, hacia la rama del músculo cutáneo que va al bíceps. Aquí tenemos ya los resultados de la paciente al año, un mes de la cirugía. Igual, ella llevó mucha rehabilitación, recuperando la flexión de codo, recuperando la extensión de muñeca, la extensión de dedos, recuperación ya del tríceps, y algo que ella valora mucho fue la recuperación de su vida. Ella no podía atender a su familia, no podía atender a su esposo, a sus hijos. Número 1, porque no podía funcionarle el brazo, y número 2, por la severidad del dolor neuropático. Entonces, es algo que se nota cuando le hacemos la liberación de los nervios, la liberación de la fibrosis, una mejoría en el dolor neuropático. Entonces, recapitulando, cuando tenemos déficit motor, déficit sensitivo, dolor neuropático, esto nos habla de una lesión nerviosa irremediablemente. Puede haber lesiones vasculares, lesiones óseas. Cuando encontramos estos 4 puntos, pues bueno, es necesario hacer una exploración, no inmediata, como les decía, no urgente, pero sí considerarla en breve, porque es un nervio que difícilmente va a mejorar con un manejo conservador. Y para esto tenemos las opciones de reconstrucción y transferencias nerviosas. Y bueno, ahorita nada más somos la doctora Yuridia Fambona Hernández y su servidor los que estamos a cargo de estas cirugías y de atender a estos pacientes. Yo quisiera agradecerles nuevamente a todos ustedes por su atención, por su presencia, agradecerle a la doctora Frida Medina por su apoyo para que esto esté creciendo. La intención y nuestro objetivo es que este servicio crezca, como en su momento lo fue el servicio de tumores óseos, que empezaron 2, guardando las debidas proporciones, por supuesto, pero queremos que esto crezca, queremos tener otro médico, queremos adiestrar a más personas, las puertas están abiertas y nosotros estamos en la mejor disposición y encantados de poder hacerlo. La intención también es querer hacer un adiestramiento, un servicio, un adiestramiento formal para poder difundir estos conocimientos, para poder adiestrar más gente, para que más personas, más médicos puedan realizar este tipo de cirugías, pensando en que con esto se puede beneficiar a una gran población. Muchísimas gracias.